Estamos con la doctora Rosa Carrasco Ligarda, quien es autora del libro Santa Rosa de Lima, Escritos de la Santa Limeña, que fue publicado en el año 2017 por los 400 años de su partida al cielo. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, para conocer un poco más del libro de Santa Rosa de Lima. Al contrario, Julio, muchas gracias por invitarme y sobre todo por poder hablar de una persona, y digo persona porque realmente Santa Rosa ha vivido, ha existido, ha estado en nuestro país, que amó tanto al Señor y que le entregó su vida desde pequeña y se dedicó toda su vida a orar y a desarrollar espiritualmente. Una faceta que forma parte no solamente de su vida, sino también de la fe que tenemos todos en nuestro país, porque es un modelo, un ejemplo que nos inspira a todos, porque podemos crecer espiritualmente y podemos desarrollarnos todos mucho más. Muy cierto, doctora. El libro fue publicado en el año 2017, conmemorándose los 400 años, pero ¿cuánto tiempo le tomó escribirlo? Más que todo la investigación que hubo previa a este libro. En realidad es un libro que nació poco a poco, paulatinamente. Yo no tenía idea de escribir nada sobre Santa Rosa porque desconocía totalmente que ella había escrito textos, no sabía. Digamos que conocía lo que normalmente se conoce de Santa Rosa, que fue una santa, que rezaba, lo del pozo, pero no tenía idea de que ya tenía escritos. Claro, yo conocía, por ejemplo, las anécdotas de Santa Rosa, las de Ricardo Palma, la de los mosquitos, la del gallito, y siempre pensé que era una santa muy sencilla, ¿no? Una santita, diríamos, porque Ricardo Palma trivializa también esas experiencias y en realidad son anécdotas que forman parte de la vida, pero no nos hablan de la consistencia de la persona de Rosa. Y realmente fueron apareciendo algunos textos escritos de mujeres, por ejemplo, autobiografías, ¿no? Que ellas habían escrito. Empecé a ingresar en algunos monasterios de clausura y empecé a encontrar, por ejemplo, cartas de mujeres de esa época y paulatinamente fui encontrando algunos otros documentos, ¿no? Muchísimas solicitudes, sí, en el archivo arzobispal. ¿Estamos hablando de qué siglo? Siglo XVI y siglo XVII. Pasé al siglo XVII y empecé a encontrar un poquito más. En siglo XVI, bueno, fundamentalmente cartas. Y en el siglo XVII ya, con el correr de los años, empecé a encontrar otros documentos mucho más interesantes. Por ejemplo, ya poemas escritos por mujeres. Y estos poemas, pues, eran poemas no solamente religiosos, sino también poemas que tenían una temática profana, ¿no? Entonces, el corpus se fue ensanchando. Y en medio de todos estos textos, por ahí fui encontrando un documento de Santa Rosa, otro documento de Santa Rosa, y finalmente en determinado momento dije, bueno, creo que hay que reunir los textos que tiene Santa Rosa. Entonces empecé a indagar y encontré muchos textos que ella ha escrito. Y entre ellos las Mercedes en la escala mística, que creo que es el texto más interesante que ha escrito Rosa para nosotros interesante, ¿verdad? Porque es un documento en el cual ella nos habla del proceso de desarrollo espiritual a través de las mercedes que va recibiendo del Señor. Es decir, cómo el Señor va decantando su alma a través de una experiencia que va teniendo de Él, de su presencia, y Rosa trata de representar en forma gráfica esa experiencia de Dios, ese crecimiento, ese desarrollo. Con sus propias palabras. Y lo escribe con sus propias palabras. Además, el tiempo que ella emplea para hacer este texto es muy corto, porque prácticamente son
es de un día para el otro. Ella lo escribió simplemente para entregarlo a un confesor. Y le dice, es más, si a usted le parece, rómpalo, que no perdure. Claro. Pero es un texto que quedó. Y la rapidez de la ejecución nos da idea de otras variables. Por ejemplo, nos da idea de la internalización profunda que tenía Rosa, de todas esas manifestaciones, porque realmente el expresar eso que uno tiene dentro de uno es muy difícil. Claro. Verbalizar las cosas es muy difícil. Estamos hablando de un siglo en el que, digamos, las mujeres no tenían un nivel cultural muy amplio como para poder... y eso asumo que lo habrá visto en los escritos de esa época. Bueno, en esa época no hay en el Perú texto semejante. Es una creación totalmente personal. Los íconos que ella emplea son corazones, pero corazones, por ejemplo, traspasados con una lanza, que da la idea de la presencia de Dios, como una especie de transverberación, que es lo mismo que sucedió con Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que ella siente su corazón traspasado por Dios, y que realmente en Alba de Tormes se puede ver el corazón de Santa Teresa roto, ¿no? Roto por la presencia de Dios. Entonces, esa presencia que nosotros simbolizamos del amor de Dios, que la simbolizamos con el corazón, está presente en los iconos de Rosa de diferente manera y con lemas. Es decir, con frases que nos explican la sensación de amor que ella siente, de profundo amor y de reconocimiento de la grandeza de Dios en cada una de estas experiencias que ella tiene. Entonces, es un texto bastante complejo, muy bonito, es una síntesis de vida, yo diría. Entonces, simplemente en 2 pliegos. Sí, justo en su libro menciona que son 2 pliegos del tamaño, bueno, que en esa época, digamos, son 2 pliegos a comparación de los pliegos de ahora, ¿son grandes o más pequeños? Son más grandes, más o menos un poco más grande que 2 hojas A4, ¿no? Entonces, y están dibujados y están escritos a mano y con una rapidez increíble. Entonces lo que dice Santa Rosa es que ella lo ha hecho no ella, sino con la luz del Espíritu Santo, y realmente solo así se pueden comprender una síntesis tan grande de vida y con frases y lemas que indican en forma absolutamente sintética cuál es la experiencia que tiene en ese momento ella, la experiencia espiritual, ¿no? Entonces es un texto sumamente interesante, y en una segunda hoja, además, es muy complejo porque es una semiosis tremendamente compleja la de los textos. En el segundo texto hay unas escaleras, ¿no? Como una escalera, graditas, que están representadas con recortes, que significa la escala de ascenso para llegar a Dios. Entonces hay una belleza muy grande en la armonía de las figuras, pero al mismo tiempo en el simbolismo de ellas, porque la escala lleva a la Trinidad. En la parte superior está dibujada la Trinidad, y dibujada por las propias manos de Rosa. Entonces ella, por una parte, tenía una pericia muy grande con las manos, dado que bordaba continuamente, cosía, y también hacía rosas para adornar el santuario de la Virgen, normalmente para las procesiones y para adornar el santuario. Entonces tenía una gran rapidez en las manos, y rapidez porque sus confesores dicen que labraba, era muy hábil, ¿no? Como varias mujeres, o sea, cosía como varias mujeres juntas en un solo día. Entonces era rápida y hábil. Y además en el texto no hay borrones, no hay correcciones. Todo el texto está hecho en una sola tirada, ¿no? No es como nosotros que empezamos, diseñamos, volvemos a hacer, repetimos, y además, claro, a la primera, además la ubicación de las figuras, la ubicación de todo guarda una simetría, una organización, una
lectura, una posibilidad de lectura secuencial de diversas maneras. Yo propongo una, pero es muy complejo leerlo, ¿no? Y es muy hermoso también. ¿Cree de repente en la posibilidad de que haya algún tercero que aún no se haya sido descubierto? ¿O se indica como que usted ve son solamente dos y no puede haber otro más? Hay la posibilidad de unos cuadernos, porque al parecer Rosa escribió unos cuadernos, su experiencia mística en unos cuadernos, y estos cuadernos se mandaron a España. Como un diario, digamos. Debe ser como un diario, pero lamentablemente llegaron a España y desaparecieron. No se tienen más vestigios de ellos, no se sabe absolutamente qué pasó con esos textos. Entonces, lo único que tenemos ahora son escritos de puño y letra por ella, son las Mercedes en la escala mística, que es este texto. Luego las cartas de Rosa, ¿no? Que usted menciona en su libro que son tres. Son tres pero cartas. La tercera parece que no es la letra, ¿no? La tercera parece que es de un copista. Pero tengamos presente también que en esa época es posible que las cartas se haga duplicado de las cartas, porque era muy frecuente que las cartas se perdieran en el camino. Entonces, normalmente, y era una costumbre, se escribían cartas, varias cartas para mandarse. Santa Teresa, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que escribía a sus hermanos que estaban en el Perú, les mandaba cartas por varias vías, la misma carta. Entonces, ¿ella lo escribía todas o otras personas? Bueno, ella tenía muchas amanuenses. Eran varias religiosas que le ayudaban a escribir. Entonces, se mandaba varias cartas al mismo tiempo y alguna iba a llegar. Incluso Tirso de Molina, en una de sus obras, dice como matrimonios repetidos como cartas al Perú. Entonces, haciendo un poco de broma de aquellas personas que se casan varias veces, pero al mismo tiempo con esa costumbre que existía, no solamente con cartas que venían al Perú por las vicisitudes que podían pasar, sino también es una costumbre en Europa. Cuando en Europa se manda una carta, se la manda duplicada por otra vía. Una de ellas llegará. Entonces, y en un viaje tan largo de Perú a España, que dura varios meses, que las cartas pasan por varias manos, y que por otra parte, a veces si se humedecen en viajes de barco, se difumina la tinta. Entonces Santa Teresa dice, por ejemplo, escríbame con buena tinta, ¿no? Incluso le recrimina a su sobrino, Lorenzo, que está en Quito, y le dice, me escribes tan corto para estar tan lejos. Entonces, las cartas son otro de los documentos que ella escribió, ¿no? Sí, pues. Y bueno, igual vendría a ser, como usted menciona, que hayan más textos que aún no han sido descubiertos. ¿Cómo tiene usted la suerte, digamos, de poder tener acceso a toda esta información de primera mano? O sea, digamos que, ha visto los textos. Debe ser una experiencia, digamos, muy grande el ver el texto de puño y letra de Santa Rosa. Es una experiencia excepcional. Sí, me imagino. No sé cómo expresarla, la verdad que las palabras me quedan cortas, porque cuando yo fui al convento de Santa Rosa, nadie me conocía, ni ahora me conoce. Entonces yo fui y pregunté por el torno si podía hablar con la abadesa porque quería ver una carta de Santa Rosa que ellas tenían. Y la monjita que estaba detrás me dijo, voy a preguntarle. No, era la abadesa, me parece. Entonces le dije, quisiera ver una carta. Bueno, me dice, puede pasar. Yo casi me caigo de espaldas. Me quedé pasmada y entré. Y cuando me trajeron la carta, pero está, digamos, protegida. Está protegida es un cuadro, ¿no? Está protegida por vidrio
pero se puede sacar el vidrio. Y yo la toqué, ¿no? Entonces, tiene un marco ancho. Entonces, de verdad que yo lloraba, porque era mi impresión tanta, que decía, esto lo ha tocado Santa Rosa. Entonces, mi impresión era tan grande, tan íntima, tan profunda, que yo estaba asombrada de estar ahí, y de verdad que me peñiscaba porque decía, no puede ser, yo estoy aquí copiando este texto, y me parecía mentira. Y luego cuando me trajeron las Mercedes en la escala mística, es que sentí una impresión que tampoco sé, era una tras otra, sé expresarla, ¿no? Porque fui muchas veces. Y de verdad, un día me arrodillé y me puse a rezar porque decía, Dios mío, gracias por esto, porque no tengo palabras para agradecerte tanta bondad, ¿no? Entonces fue para mí súper impresionante. Y también fue muy impresionante entrar en Santa Catalina, porque también fue una cosa que yo me quedé impactadísima. Fui un domingo, que era día de visita, entonces estaba en el torno alguien y le pregunté igualmente si podía hablar con la madre abadesa, entonces me dijo, soy yo. Me quedé impresionada y le dije, madre, yo sé que ustedes tienen una carta y quisiera verla. Yo estoy trabajando en Santa Rosa, quisiera estudiar la carta, transcribirla y ver si realmente las copias que se han hecho son exactas. Entonces ella me dijo, pase al locutorio. No me acuerdo qué locutorio me dijo, segundo, tercero, ¿no? Entonces fui al locutorio y estaba ocupado. Entonces regresé corriendo al torno y le dije, madre, el locutorio está cerrado. Ah, ya, me dice. Entonces entra. Y entré al convento y ahí transcribí la carta. Me la dieron, me mostraron otras reliquias que ellas tienen. Ellas conservan, digamos, otras reliquias. Ellas conservan. No las muestran. Entonces, por ejemplo, tienen una especie de coquito, como un vasito, que es como un coco por fuera, pero por dentro es como más o menos porcelana, que un ángel se lo dio a Santa Rosa con chocolate, porque una vez ella estaba muy decaída y el chocolate en esa época se consideraba un energizante por excelencia y la gente siempre acostumbraba a tomar chocolate. Entonces el ángel le dio, y también con el chocolate hay otras anécdotas de Santa Rosa, ¿no? Entonces, esa es una, por ejemplo, y una de las reliquias que hay. Luego hay un Jesucito, niño Jesús, muy pequeñito, muy bonito, es precioso, así gordito, muy lindo, ¿no? Con cabellito rubio, que lo llevó la mamá de Santa Rosa. Eso, digamos, tampoco, no lo muestran, pero no hay imágenes que... No hay imágenes. Entonces, y luego también ahí está la sepultura de la mamá de Rosa y de una sobrina de Rosa, ¿no? Que también entró en este convento. Entonces, y la carta está muy deteriorada. Debajo de la carta hay un periódico en el cual se ha transcrito la carta. Entonces, ¿quién la hizo? No sé. ¿En qué año? Tampoco. Pero está bastante deteriorada y también por unas partes mojada, ¿no? Como mojada porque en algún momento, qué sé yo, le cayó agua o pasó algo, ¿no? No sé. Es que con los documentos antiguos, pues hay muchas circunstancias, ¿no? Sí, pues. Así es que esa fue la experiencia de entrar en el convento de Santa Catalina sin pensar
y la verdad fue extraordinaria, ¿no? Y otros textos que hay, son 3 textos, son los vestidos religiosos. Ah, sí, estuve viendo. Sí, y los vestidos religiosos realmente son una maravilla. Son textos que Rosa los creó, los ideó, y ella los compuso sin tener modelos de cómo construir estos textos, porque yo he buscado a ver si había alguna posibilidad de que ella copiara de algún documento y no hay la posibilidad de que haya conocido otros textos. Porque además Santa Rosa dice que cuando escribe ella, por ejemplo, en las Mercedes, dice que están obradas por el Señor en cuyo libro lee. Entonces es la sabiduría divina que en cierta forma la ilumina a ella para poder escribir esto, ¿no? Entonces estos vestidos son 3 vestidos, 2 dedicados a la Virgen María y 1 dedicado al Niño Jesús. Entonces son vestidos preciosos, porque si nosotros pensamos en un vestido estamos pensando en un objeto material, ¿no? Que está compuesto por diversas partes. Pero en el caso de estos vestidos están compuestos todos por oraciones. Entonces las partes de los vestidos quisiera encontrar aquí en la página 66. Por ejemplo, el vestido que hay para el Niño Jesús es una maravilla. Es una maravilla. Es que ella piensa, por ejemplo, en el saquito, piensa en los adornos, en cada uno de los adornos, y todos hechos simplemente con oraciones, ¿no? Por ejemplo... Y de estos vestidos, por ejemplo, es solamente... No hay posibilidad de que hayan algunos otros más que se hayan perdido, digamos, en el camino. Había otros. Porque Rosa, por ejemplo, a doña María Eufemia Pareja, le dijo que iba a hacer un vestido por una intención que ella tenía. Entonces, pero no nos han quedado solamente 3 vestidos que fueron entregados por los testimonios de las personas que presentaron sus opiniones, su vivencia de Rosa, 7 días después de la muerte de Rosa. Entonces, uno es el padre Diego Martínez, a quien ella le entregó un vestido para la Virgen María. Otro vestido se lo entregó a doña María de Usátegui, que es un vestido también para la Virgen María, y otro vestido a don Gonzalo de la Maza, que es para el Niño Jesús. Y ahí ella dice que este es para el Niño Jesús tiritando de frío. Entonces, cuando él nacía. Entonces, en este nos habla, por ejemplo, de la camisita, y la camisita está hecha de 50 letanías, 9,000 rosarios de gracias a Dios y 5 días de ayuno. Luego nos habla de los pañales, y los pañales también hechos de oraciones y también de sacrificios. Luego las mantillas, luego las guarniciones, los adornos. Entonces toda la muda del vestido, como se usa lógicamente en la época de Rosa, está pensada todas con oraciones y sacrificios. Y además en algún momento habla de en las guarniciones, por ejemplo, y bordados, ¿no?, de la mantilla, habla de 33 horas de oración mental, 33 partes del rosario, y así el número 33 se repite muchísimo en esta partecita. Y es que los números también tienen un significado simbólico, porque son 33 años que vivió Cristo en la tierra. Entonces, la numeración que maneja Rosa es una numeración muy compleja, no es simple. O sea, digamos que no está hecho porque, en fin, o sea, ella digamos, sí tuvo la idea, ¿no? Tuvo la idea de hacerlo, y además
es real, porque si uno prueba, realmente los meses que ella se plantea para hacer cada uno de estos vestidos, en esa cantidad de meses es factible hacer todo esto que ella se propone. Claro que hay una cantidad inmensa de oraciones, ¿no? Y esto lo hace en 1616. La idea de los vestidos para Rosa es expresar su agradecimiento. Es en algunos casos que ella no sabe cómo retribuir las bondades que recibe de las otras personas, de las personas que están a su alrededor, de los conocidos que le han hecho tantos favores, como don Gonzalo de la Maza y doña María de Uzátegui. Entonces ella les ofrece, lo mejor que puede ofrecerles son oraciones, su intercesión al Señor. Y es por eso que prepara los vestidos, ¿no? Y en algunos casos también otro tipo de regalos. Por ejemplo, al padre Juan de Lorenzana, una vez le había ofrecido entregarle algo muy especial, porque era su confesor. Rosa tenía muchos confesores. Entonces, él era uno de sus confesores, y una vez que fue a confesarse le dijo: padre, le he traído algo. Entonces le entregó un rosario de 150 cuentas, y cada una de las decenas era una pequeña rosita. Y le dijo: padre, en cada una yo he rezado un rosario y he hecho un sacrificio. Téngalo y no se separe de él, recordando que soy su hija. Y se lo entregó, ¿no? Y ahora, La pregunta de cajón es, ¿ese rosario en algún momento, digamos, se perdió en el tiempo, o se conservó, está en España? Lo último. No sabemos porque él era dominico. No sabemos qué pasó luego con el rosario. Ya el padre falleció. No sé si de repente se encuentra en algún lugar del convento de Santo Domingo, porque los padres su archivo lo tienen cerrado. Nadie puede entrar al archivo. Entonces, no sé qué hay ahí. Y es posible, como también de repente no, de repente se perdió, de repente las cuentas se entregaron a muchas personas y desapareció, como muchas de las cosas, ¿no?, que desaparecen a través del tiempo, porque la gente trata de tener una reliquia. Y eso pasa, por ejemplo, con una cruz que había, que todos la podían ver, que era de la época de San Martín, en el convento de Santo Domingo, y que estaba al lado de una escalera, y la gente iba y se robaba un pedacito de la cruz. Así es que se había sacado tantos pedazos de la cruz que ya se iba a caer, ¿no? Así es que la retiraron. Entonces, ¿qué pasó con esos? Se perdieron, desaparecieron, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso sería un poco una idea que podemos tener en general de los vestidos religiosos, ¿no? Vestidos que ella compone, que ella crea, con plegarias, con oraciones, y ofreciendo, como ella misma dice, su alma y su corazón al Señor, ¿no? Entonces es una faceta muy bonita, muy interesante, y al mismo tiempo de una entrega total de Rosa al Señor, ¿no? Sin dejar resquicios para ella. Le entrega su vida, entrega todo lo que es ella al Señor. Y no solamente lo que menciona, que es un libro que entrega todo al Señor, sino también era muy preocupada por su familia, en este caso por sus padres, que ella misma se encargaba como de mantenerlos a través del trabajo que ella misma hacía de costura. Sí, y esa es una faceta de caridad familiar, pero también caridad que se extiende hacia otras personas, porque la mamá de Rosa tenía la intención de que su hija contraiga un matrimonio muy beneficioso para ellos. Bueno, en esa época creo que era la costumbre, ¿no? Claro, entonces los padres concertan los matrimonios, y ella ya había concertado un matrimonio con una persona, con un joven que era hijo único y que tenía una posición elevada. Y era la manera a través de la cual
la familia podía salir de la pobreza a una situación mejor. Entonces la madre ya estaba feliz y le dijo a Rosa, pues te casas y ya está concertado todo. Porque en esta época es así. La mujer solamente tiene que decir amén. Entonces ella le dice a su madre, madre, he decidido no casarme. Y su madre entró en cólera, al igual que sus hermanos, porque todos los hermanos estaban felices de que la hermana se iba a casar y también, ¿no? Entonces se cuenta que la aporreó, o sea, la pegó. Aporrear en esa época era la palabra que se empleaban. Incluso la golpearon en el suelo, le jalaron el pelo, la arrastraron, es decir, golpes a todo dar para tratar de que cambie sus designios. Pero Rosa se mantuvo absolutamente firme en su deseo de seguir su vocación religiosa, entregar su vida a Dios y no casarse, cosa que en esa época entraba un poco en contrapunto con la concepción de la mujer. La mujer tenía que obedecer. Si los padres habían decidido que se case, se tenía que casar. Y si los padres habían decidido que ella ingrese al convento, tenía que ingresar al convento, porque eran prácticamente las dos rutas que tenía una mujer. O casarse o entrar en un convento. No hay una tercera. La tercera es tener una vida muy libre y dedicarse a algo, porque no hay trabajo laboral para las mujeres, hay esclavas y esclavas negras. ¿No era factible que una mujer no se casara y viviera su vida sola, no, independientemente? No. Hay mujeres que lo hacen, alguna, pero es un tema excepcional. No, normalmente no. Una familia acomodada y no tienen, digamos, apuro. Si la familia es acomodada y no hay apuro económico, entonces el que va a administrar todos los bienes es el papá. Falta el papá, los hermanos. Faltan los hermanos, van a administrar los parientes. Pero normalmente la mujer no tiene un manejo personal, ¿no? Los hijos no tienen un manejo ni decisión. Entonces, es más, se necesita siempre una dote para poderse casar. Y este es uno de los problemas grandes de la época, que en cierta forma no lo entendemos tanto ahora, pero una mujer solo se podía casar si tenía dote. Entonces, en el caso de Rosa, Rosa no tiene dote. Y conseguir un matrimonio que levante el estatus de la persona, el estatus social, económico, y que cree otro nivel social en la familia, significaba un beneficio extraordinario. Es decir, es algo así como una bendición caída del cielo, ¿no? Entonces había que aprovecharla de todas maneras. Era excepcional. Así es que la familia feliz por esto. Pero ante la decisión de Rosa, Rosa no transige. Y es más, yo creo que el acuerdo que tuvo con su familia es que ella iba a mantener la familia. Y es por esa razón que ella se dedica tanto a su labor, tanto a coser. Y cose, dicen sus confesores, cose como 2 o 3 labranderas juntas, ¿no? En un solo día. Entonces es tremendamente productiva y rápida. Y además... Pero también un poco de daño a la salud de Rosa. Sí, le hace un daño tremendo. Porque al final de su vida ella está un poco como tullida. Entonces ella no puede trabajar con las manos. Cuando está en casa, los 5 últimos años de su vida, cuando está en casa de don Gonzalo de la Maza y doña María de Usategui, ella ya no puede trabajar con sus manos. Ha trabajado demasiado. Entonces eso ya ha tenido efectos en sus manos, en su cuerpo, ¿no? Entonces ya prácticamente no puede hacerlo. Pero Rosa va a ayudar toda la vida a su familia. E incluso algunas veces hay personas que saben que necesita dinero a su familia y les dan donaciones, les dan ayuda. Y hay muchas ayudas que le llegan. Y muchas ayudas, a veces ella pidiendo al Señor que
le ayude de alguna manera, porque su familia está tremendamente necesitada, pues llegan ayudas. Llegan ayudas y hay personas que están apoyándolos continuamente. Y a pesar de que Rosa está en casa de doña María de Osategui y está lejos de su casa, porque ellos viven donde ahora es actualmente el convento de Santa Rosa, una cuadra más allá de la avenida Bancay. En cambio su casa queda en la avenida Tacna. Ahora nos parece cerca, Sí, pues. pero en esa época era lejísimos, ¿no? Entonces, a pesar de eso, Rosa está pendiente continuamente de sus padres. Y cuando ella sabe que sus padres, se entera que sus padres tienen alguna necesidad de salud, inmediatamente deja incluso sus propios malestares, sus propios dolores, se levanta y va a atender a sus padres. Entonces ella jamás se desvincula de sus padres, siempre está pendiente de ellos, siempre está próxima y con el deseo de atenderles. Lo mismo pasa con cualquier persona que esté enferma. Los esclavos, por ejemplo, en la casa, o los sirvientes en la casa de sus protectores, de don Gonzalo de la Maza y doña María de Osategui, si se enferma, ¿quién les atiende? Ella. Porque es una época en la cual los esclavos, si se enferman, bueno, que se las arreglen, ¿no? Porque los amos no se van a rebajar a atender a un esclavo. Entonces, ¿qué es lo que hace Rosa? Pues va, los atiende y está con ellos y los consuela, e incluso, y un aspecto que le interesa es el aspecto espiritual, ¿no? Sabe, por ejemplo, una vez que hay una esclava que ha dicho que que está bautizada, para que no le digan horra, negro horra, ¿no? Entonces, que ha venido de Panamá, y ella se entera de que no está bautizada. Entonces hace que le bauticen. Y después, cuando muere la esclava, muere santamente, ¿no? Entonces Santa Rosa se preocupa mucho de la vivencia espiritual que tienen las personas, o sea, los enfermos. No solamente es la salud del cuerpo, no solamente es ayudarles, curarles, sino fundamentalmente darles alivio, darles ánimo, ayudarlos, ¿no? Porque es una época en la que la salud es muy precaria, la atención de salud es muy precaria, y por otra parte también muy difícil encontrar a personas que quieran atender a esclavos, que quieran atender a indios, y de enfermedades que actualmente pues las tratamos, pero las tratamos con asepsia, pero en esa época era muy difícil y se habla de enfermedades asquerosas, a tal extremo que a veces cuando ella atendía a los enfermos regresaba a casa y su madre le decía: tu ropa huele terriblemente, y era por el olor que había en el lugar donde las personas pues estaban enfermas, porque podía ser lepra, podía ser tuberculosis, podían ser forúnculos, podían ser enfermedades estomacales terribles que no tenían cura en esa época, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de enfermedades asquerosas, ¿no? Entonces, tratar a los enfermos con una asepsia muy limitada, con un sistema de higiene también tremendamente precario, ¿no? Es muy difícil, muy, muy difícil. Y Rosa misma tenía una enfermería en su casa. Tenía una enfermería. Sí. Y es muy bonito porque posiblemente es la única enfermería que queda del siglo XVI, inicios del siglo XVII en el Perú. Entonces, es una sala en la que hay una especie de asientos a la pared, adosados a la pared, en la que se echaban las personas, ¿no? Entonces son varios como asientos en la pared, donde podía haber como unas 6 personas más o menos. Y la Madre Rosa, claro, se enfadaba cada vez que ella llevaba personas ahí, pero igualmente Rosa los atendía. Y ahora justo hablábamos fuera de la grabación que Rosa le dijo en un momento a su madre que ella iba a terminar en el mismo convento, o sea, su madre, y su madre le dijo que no iba a ser una santa. Sí, una vez Rosa estaba conversando con unas amigas, porque tenía una gran simpatía con otras personas. Entonces
normalmente las amigas de la mamá, que la mamá era muy sociable, trataban de que también de incorporar a Rosa en su grupo y salir. Y Rosa pues se ponía muchas reservas y decía no puedo salir, o por ejemplo su madre le decía ya ven de todas maneras, y de repente Rosa aparecía con los ojos rojos. Digamos que de alguna manera su madre quería llevarla un poco más de vida social y que pensaba que de esa manera ella se hubiera alejado un poco más del aspecto religioso. Claro, además quería mostrarla en sociedad. Claro. Rosa, una chica hermosa, entonces hay que mostrarla en sociedad. Entonces, a veces Rosa regresaba con los ojos totalmente rojos, llorando, y decía, mira cómo están mis ojos. O la madre la veía y le decía, no, quédate. Pero una vez, con esa intuición que a veces tenemos las mujeres, la madre de Rosa dijo, no, aquí hay algo extraño. Se acercó y puso la punta de la lengua en los ojos de Rosa, y Rosa se había echado ají. Entonces, lógicamente los ojos los tenía todos rojos y llorosos y no podía salir. Entonces descubrió cuál era el ardid que ella usaba para no salir, porque este tiempo no es solamente que Rosa no quiera salir. No quiere salir porque ella quiere tener una vida retirada, por una parte. Pero fundamentalmente lo que quiere es orar. Porque la vida de Rosa es una oración, desde la mañana hasta el día siguiente. Ella tiene una oración de unión con el Señor desde los 12 años, y esto significa un diálogo continuo con Dios. Y Rosa, diríamos, al final de su vida es una experta en oración. Ha perfeccionado eso a través de toda su vida. Y no solamente eso, sino en la composición poética, que es una de las partes en su libro. Sí, esta es una parte muy hermosa, porque Rosa crea canciones y les pone una letra. Y estas canciones son canciones todas de alabanza a Dios. Entonces, una vez el hermano de Rosa le pregunta a Hernando, ¿no? Este hermano que tenía gran curiosidad y que era un hermano con el que tenía bastante afinidad. Le pregunta, hermana, ¿quién le enseña tantos cantorcillos? ¿De dónde surgen? Porque son tan diversos, cada vez son distintos. Y ella le dice, cuando se ama al buen Dios y se tiene tanto amor, salen con una facilidad extraordinaria. Entonces, es ese amor que tiene Rosa al Señor, que ella quiere expresarlo de alguna manera, verbalizarlo a través del canto. Y a través de ese canto es que surge la melodía que ella también está improvisando. Claro. Porque no es solamente palabras que ella dice, sino canciones. Y además pensemos también que la canción es la mejor manera, la manera más bonita que nosotros tenemos de alabar a Dios. Y es por eso que en nuestras ceremonias religiosas el canto forma parte de la alabanza al Señor. Entonces, lo que hace Rosa pues es cantar, y como tiene una voz muy hermosa, porque esto lo testificaron don Gonzalo de la Maza, doña María de Uzátegui y las hijas de ellos, que la escuchaban continuamente en casa, porque ella cantaba 1, 2 o 3 horas cada día. Dicen que tenía una voz tan hermosa que ellos, a veces que estaban haciendo algo, dejaban lo que estaban haciendo simplemente para escuchar las canciones que ella iba cantando, y que eran muy diversas. Y nos han quedado letra de algunas, pero solamente como una muestra, porque cuando ellos testimoniaron, lo que no se buscaba que ellos expresen la creatividad de Rosa en las composiciones, sino más bien manifestar una de las vertientes a través de la cual Rosa alababa al Señor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que es muy hermosa, que dice, las 12 son dadas, mi Jesús no viene, ¿quién es la dichosa que lo entretiene? ¿No? Y hay otra, por ejemplo, que en realidad ella la decía a un pajarillo que llegaba todas las tardes a un guayabo y se posaba en el guayabo. Era una ave canora, y ella le decía
pajarillo ruiseñor, alabemos al Señor. Alaba tú a tu Creador, yo alabo a mi Redentor. Entonces, estas palabras tienen rima, Claro. y tienen belleza. Y Rosa empezaba a cantar. Una vez que se detenía, empezaba el ruiseñor. Cuando el ruiseñor se detenía, Rosa seguía cantando. Entonces, esta fue una experiencia que tuvo Rosa toda una cuaresma, no un día, sino toda una cuaresma, el último año de su vida. Entonces, Rosa, cuando entraba a veces al jardín y decía: bendito seas, Señor, alabado seas, alábate toda la naturaleza, y se agachaba profundamente, le daba la sensación como que las plantas también se agachaban y como que las hojas también se movían. Es parte, digamos, de la conexión que tenía Rosa con la naturaleza, con las plantas, Sí, los animales. sí, ella quería mucho a las plantas, quería mucho a los animales y cuidaba clavelinas, y dicen que en su jardín salían muchísimas flores, y las flores las llevaba normalmente a la iglesia de Santo Domingo, Claro, para el altar, para arreglar el altar, ¿no? Entonces, ella sentía una satisfacción especial de arreglar el altar y de contribuir a arreglar, por ejemplo, las andas para las procesiones, ¿no? Entonces, quería que la Virgen o quería que el Señor salgan lo más hermosos posibles, ¿no? Entonces se esmeraba muchísimo en el arreglo, y ella misma hacía flores con sus manos, ¿no? Flores de papel para arreglar las andas. muy interesante. Y no solamente, bueno, lo de los villancicos también que mencionaba antes Sí. de que empezáramos a grabar, también forman parte, ¿no? Sí, los villancicos son una vertiente interesantísima porque tienen relación con esa literatura oral que traen los españoles, ¿no? Porque todos, los soldados, las personas que vienen de España, conocen esas canciones, conocen los villancicos, que forman parte de la tradición oral. Y los villancicos, pensemos, no son villancicos de Navidad, sino más bien... Normalmente uno relaciona villancico con canciones. Sí, tienen un repertorio mucho más amplio. Son canciones que las componen los villanos, de ahí la palabra villancico. Y los villanos son las personas, los campesinos que viven ahora en los villorios, o sea, los pequeños pueblos, los pueblitos que se van armando. Entonces, como parte del folclore popular, porque la canción es muy importante en España, entonces ellos componen espontáneamente canciones y las cantan, pero muy cortitas, así como las que compuso Rosa. Componen canciones cantando situaciones que le suceden a ellos o historias del momento. Claro, por ejemplo, y un tema que es reiterativo es el tema amoroso, ¿no? La llegada de la persona amada, o la ruptura o el alejamiento del amado, o de repente las dudas, o de repente las angustias personales. Entonces tienen tonadas muy, muy especiales y muy bonitas, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, que en este poemita que antes comentaba, las 12 son dadas, mi Jesús no viene, ¿quién es la dichosa que lo entretiene? Este poemita se hunde en la tradición oral española. Posiblemente siglo XIV, siglo XV ya se cantaba. Y luego fue recogido en la Celestina por Fernando de Rojas, y Melibea canta una canción semejante, esperando a Calixto. Claro. Y aquí en este poemita que les he dicho, las 12 son dadas, mi Jesús no viene, ¿quién es la dichosa que lo entretiene? Es Rosa que está esperando la llegada del Señor, porque el Señor la visita, y la visita como el doctorcito, por ejemplo, o la visita como niño Jesús, y ella está esperando ansiosa que llegue, ¿no? Y que de repente demora porque
el amor cuando espera es muy impaciente, ¿no? Entonces, incluso hay otra que es una especie de respuesta a este otro villancico que compone Rosa, que dice: ángel de mi guarda, vuela y di a mi Dios que por qué se tarda. Entonces lo envía como mensajero, ¿no? Decirle: Señor, ya es la hora, ¿no? Anda. Entonces, estas canciones fueron mal interpretadas, mal entendidas, y el padre Getino, por ejemplo, dijo que posiblemente Rosa no se dio cuenta de la carga profana que tenían estas canciones. Y el mismo Luis Alberto Sánchez también dijo eso, ¿no? Dijo: Rosita dio aquí un traspiés. Rosita simplemente no tomó en cuenta que esta es una canción totalmente profana, ¿no? Pero no es así. Lo que sucede es que las mismas palabras que nosotros empleamos para el amor humano, la empleamos para Dios. Porque si le decimos al Señor: te amo, puedo decir también a una persona muy querida: te amo. Como a la madre o a la madre, al hermano. La mamá le dice a su hijito, al bebé: te quiero muchísimo, te amo. Y son las mismas palabras, sino que la intencionalidad con la que nosotros empleamos las palabras tiene un sentido distinto. Y eso es lo que hace Rosa. Sus palabras están dirigidas fundamentalmente a Dios. Es más, estos poemas les he comentado que son expresión de ese amor que tiene Rosa a Dios. Y ese amor que tiene es un amor increíble, porque incluso Rosa entrega una oración al padre Diego Martínez, y en esa oración dice que ella entrega esa oración con todo su amor y que ama a Dios con toda su alma y que quisiera amarlo más incluso que las entidades del cielo lo aman. Entonces, el amor de Rosa es lo que le mueve. Y si nosotros tenemos en el lenguaje coloquial una frase que dice: el amor mueve montañas, es que realmente el amor a Dios es el motor de la vida de Rosa. Rosa ama a Dios con un amor que no tiene límites, porque su amor cada vez quiere ser mayor. Quiere ser un amor infinito, inmenso. Por lo tanto, su propia vida personal, su propia persona queda relegada. Y es vivir para Dios, con Dios, en Dios. Entonces es dedicar todo lo que es ella a Dios. Por lo tanto, su vida es Dios. Hay un deshacimiento en ella personal total. Entonces la santidad, que significa heroísmo, un heroísmo al cual acceden los santos, porque es muy difícil, significa un nivel muchísimo más alto de entrega a Dios, que lo hacen ciertas personas que tienen, yo diría, un valor extraordinario para hacerlo y una coherencia de vida absoluta. Lo deciden y lo hacen. Y no hay vuelta que dar. Y absolutamente nada les va a hacer vacilar. Y si hay vacilaciones, pues inmediatamente enmiendan. Porque cuando crecen espiritualmente, es que cada vez van a crecer más. Y por otra parte, es que ese camino no se puede hacer solo. Solamente se la puede hacer con la ayuda de Dios. Uno solo no puede. Entonces, Dios está ahí. Porque Dios está siempre a la puerta. Y cuando le pedimos, Dios nos ayuda. Entonces, es una presencia continua que tienen del Señor en su vida. Es vivir de acuerdo a como el Señor quiere que se viva, pero creciendo cada vez más en espiritualidad. Entonces viene a ser algo así como la escala mística, un ascenso continuo, ¿no? Y ese ascenso lo han representado los místicos, lo han representado los santos, como un ascenso que puede darse con peldaños, diversos tipos de peldaños, o las moradas de Santa Teresa.